¿Alguna vez han sentido que justo cuando creen haber solucionado un problema, aparece otro muchísimo más grande? Bueno, pues eso es exactamente lo que le pasó a una empresa que juraba tenerlo todo bajo control. Vamos a analizar este caso de estudio del Instituto Latino del Sur y a descubrir cómo pasaron de solo apagar incendios a prácticamente predecir el futuro. Esta es la historia de Misty Pro 2.0, de la reactividad a la estrategia predictiva, y créanme, es la crónica perfecta de cómo una compañía puede transformar no solo sus operaciones, sino toda su forma de pensar. Y aquí está la pregunta clave, el corazón de toda esta historia. Imaginen la escena. El equipo celebra. Lograron resolver un problema que los tenía paralizados. Pero lo que no ven es que, debajo de esa aparente calma, se está cocinando un desafío mucho más silencioso y, al final, mucho más peligroso. Y con esa idea en la cabeza, entramos de lleno a la primera parte, el problema oculto. Ese que nadie, pero de verdad nadie, veía venir. A ver, Misty Pro había logrado dominar el caos de su papeleo, lo cual era un superlogro. Pero esta victoria les dio una falsa sensación de seguridad. Pensaron que tener los archivos en orden significaba que todo lo demás estaba bien. No se daban cuenta de que la relación con sus clientes mineros era fría, muy funcional. Las llamadas eran solo para cobrar o para resolver una emergencia. No había conexión, solo transacciones. Pero si hay algo que nunca miente, son los datos. Y muy pronto, una alarma silenciosa empezó a sonar en las hojas de cálculo, una que nadie podía oír, hasta que el ruido fue casi ensordecedor. La escena es casi de película. Un martes por la tarde, el ingeniero Guamán revisaba los números del trimestre. Para él, no era una tarea más, la hacía con ojo de detective. Y de repente, ahí estaba. Escondido entre filas y columnas, un patrón que contaba una historia muy preocupante que el resto de la empresa no estaba escuchando. Y este es el número que lo cambió todo, menos 30%. Una caída del 30% en las solicitudes de servicio de un cliente vital, Minera Southern. Ojo, esto no era una pequeña variación, era una hemorragia de negocio. Y lo peor es que, sin un sistema de alertas, la empresa se estaba desangrando en el más absoluto silencio. ¿Y por qué estaba pasando esto? Bueno, la respuesta fue dolorosamente simple. La competencia se les estaba adelantando. Mientras Misty Pro esperaba a que el cliente pidiera un reporte, sus competidores se los mandaban automáticamente cada semana. Misty Pro reaccionaba a los problemas, la competencia se anticipaba. Y esa diferencia lo era todo. Si la caída del 30% fue el campanazo que los despertó, lo que vino después fue un golpe directo al corazón. El momento que demostró que el problema no estaba solo en los procesos, sino en el trato humano. Esta es la increíble historia del correo olvidado. Resulta que un cliente muy importante, Cerro Verde, decidió no renovarles un contrato millonario. La razón no fue el precio ni la calidad, fue porque a un supervisor se le olvidó mandar un simple correo de cortesía que habían acordado. Un detallito, un gesto que no costaba nada, les costó un cliente entero. Y esta frase lo resume perfecto. En negocios de tanto riesgo como la minería, el servicio técnico es solo el boleto de entrada. La verdadera lealtad, la confianza ciega, se construye con esos pequeños gestos, con lo que ellos llamaron la mística por el cliente. No se trata solo de cumplir, sino de demostrar que eres un socio de verdad. Entonces, con el diagnóstico ya claro, identificando el problema tanto en los fríos números como en las relaciones humanas, llegó el momento de actuar. Era la hora de poner en marcha el plan del ingeniero Guamán para transformar a Misty Pro desde la raíz. La estrategia era sencilla, pero muy poderosa. Tenía 3 pilares. Primero, automatizar. Dejar que la tecnología recordara lo importante, enviando alertas y reportes sin depender de la memoria de nadie. Segundo, analizar. Usar los datos para detectar a esos clientes que se estaban enfriando y contactarlos antes de que fuera tarde. Y tercero, fidelizar. Una vez recuperada la confianza, ir más allá y premiar su lealtad. Con esta nueva estrategia como motor, la empresa estaba lista para su gran actualización. Dejaron de ser el Misty Pro 1.0, el que reaccionaba, para convertirse en Misty Pro 2.0, la empresa que se anticipa,
Y esta tabla es básicamente la radiografía del cambio. Miren el antes y el después. El flujo de trabajo pasó de depender de la memoria de una persona a un sistema visual que todos podían consultar. La comunicación dejó de ser solo para apagar incendios a ser una conversación proactiva. El análisis pasó de no existir a ser una herramienta para encontrar patrones. Y la fidelización evolucionó de un simple cumplimos y ya a un programa exclusivo llamado Socio Oro. Fue un cambio de paradigma total. Y cerramos con la pregunta que Misty Pro tuvo que responder para poder sobrevivir. ¿Un negocio se dirige con base en la memoria y la improvisación? ¿O se construye sobre una estrategia, basada en datos y obsesionada con el cliente? La respuesta que encontraron no solo lo salvó, sino que marcó el camino para su crecimiento. Una lección clave para cualquier organización.